Estimada audiencia, les doy una cordial bienvenida a esta sesión académica. El día de hoy analizaremos un tema de profunda relevancia jurídica y social en el contexto latinoamericano: la diversidad en la diversidad, retos actuales de los derechos humanos frente a identidades étnico-colectivas, basado en la investigación del jurista Alam Tinajero Palacios. El propósito de esta exposición es examinar las tensiones inherentes entre la concepción universal de los derechos humanos, de raíz esencialmente liberal e individualista, y las legítimas demandas de autonomía, libre determinación y preservación cultural de los pueblos y comunidades indígenas. A lo largo de esta presentación, evaluaremos cómo estas tensiones impactan tanto en la teoría constitucional como en la práctica judicial de nuestra región. Bienvenidos. Pues bien, para comprender la problemática actual, es imperativo analizar la evolución histórica del reconocimiento étnico en América Latina. Tradicionalmente, los estados latinoamericanos se consolidaron bajo un modelo social homogéneo de monismo jurídico y nacionalismo cultural. No obstante, las luchas de resistencia colectiva frente al colonialismo han forzado una transición gradual hacia modelos sociales heterogéneos. Este cambio se materializa en reformas constitucionales trascendentales como la acontecida en México en el año 2001, al artículo 2 de la Constitución Política, la cual reconoció formalmente el carácter pluricultural de la nación. Sin embargo, esta reforma estableció un límite fundamental: la sujeción de los derechos indígenas a las garantías individuales de tradición liberal, tales como la propiedad privada, la libertad individual y el debido proceso. Es aquí donde se gesta la gran pregunta de esta investigación: ¿es realmente compatible un catálogo de derechos específicos para grupos étnicos dentro de un marco general de derechos de corte liberal? La problemática central radica en el conflicto de la doble titularidad de derechos, los individuales y los colectivos. Desde un enfoque estrictamente individualista y neoliberal, los derechos colectivos de los pueblos originarios sufren de una constante intromisión. En la práctica, la tutela individual absoluta puede convertirse en una herramienta estratégica que desarticula los sistemas jurídicos tradicionales, restringiendo sus prácticas, cosmovisiones y su régimen de propiedad comunitaria. No obstante, existe un contraargumento relevante: el predominio individualista busca proteger la dignidad humana y evitar violaciones internas dentro del grupo por motivos de género u orientación sexual, bajo el principio de que la diversidad interna también debe ser respetada. Así, el discurso de los derechos humanos se enfrenta al reto de equilibrar la protección del individuo frente a la hegemonía del grupo, sin que esto signifique la asimilación o destrucción de la identidad comunitaria. Este conflicto nos conduce al debate epistemológico entre el universalismo abstracto y el relativismo cultural. Históricamente, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido la universalidad como un conjunto de facultades inherentes a la dignidad humana común. Sin embargo, desde la Conferencia Mundial de Viena en 1993, diversas naciones han denunciado que este paradigma universalista esconde un sesgo eurocéntrico e imperialista que busca imponer la axiología de Occidente. Esto ha llevado a que la ONU adopte una postura inflexible, catalogando la resistencia cultural rígida como fundamentalismo o extremismo, que atenta contra los derechos humanos. Pero es válido preguntarnos cómo lo hacen teóricos de la talla de Tamayo.
¿No representa el propio universalismo occidental un tipo de fundamentalismo cultural que descarta otros saberes y cosmovisiones legítimas? La respuesta exige trascender el universalismo abstracto e integrar una perspectiva de diálogo intercultural real. Para ilustrar la tensión filosófica, el autor recurre a un célebre por debate intelectual. Por un lado, Habermas sostiene una postura liberal estándar. Él argumenta que no puede existir un derecho a la supervivencia cultural que tutele los intereses colectivos por encima de la libertad individual de sus miembros para decidir si pertenecen o no a un grupo. Para Habermas, los derechos individuales son la única base operativa legítima de un Estado democrático. Por el otro extremo, Charles Taylor propone un enfoque comunitarista crítico. Taylor señala que el individualismo extremo de la modernidad es narcisista y empobrece el significado de la vida colectiva. Bajo su tesis, las culturas minoritarias requieren de una tutela y reconocimiento especial para garantizar su supervivencia cultural, lo que flexibiliza e incluso desafía la concepción liberal clásica de los derechos subjetivos. Ambas posturas muestran los límites de una teoría que oscila entre un liberalismo rígido pero pragmático y un comunitarismo ambicioso pero difícil de operativizar sin caer en exclusiones. Esta discusión trasciende la teoría y se instala en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un claro ejemplo es la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su propiedad ancestral comunal frente al modelo clásico de propiedad privada liberal del artículo 21 de la Convención Americana. En casos pioneros como Aguas Tingni contra Nicaragua en 2001 y Moiguana contra Surinam en 2005, la Corte realizó un replanteamiento de la propiedad para reconocer su dimensión comunitaria ancestral. No obstante, al ordenar reparaciones, la Corte individualizó el pago a las víctimas directas, perdiendo la esencia colectiva de la demanda. Posteriormente, en el caso Salamanca contra Surinam, en 2007, la Corte dio prioridad a la propiedad comunitaria frente a concesiones extractivas. Sin embargo, la Corte fundamentó su decisión en el Convenio 169 de la OIT, un instrumento no suscrito por el Estado demandado, revelando las grandes limitaciones de los tribunales al interpretar derechos no explícitamente consagrados en sus sistemas domésticos. Esto obliga a las comunidades a optar por el modelo de propiedad clásico para defenderse del despojo, acercándolas a un proyecto de asimilación jurídica por falta de mecanismos locales adecuados. Frente a estas limitaciones, surge la necesidad apremiante de construir un diálogo intercultural crítico. Autores como Catherine Walsh sostienen que el diálogo intercultural no consiste simplemente en incorporar a los grupos excluidos dentro de una estructura estatal o jurídica ya establecida, sino en reconstruir de raíz dicha estructura. Esto implica reconfigurar el significado de los bienes jurídicos tutelados a partir de las lógicas, saberes y cosmovisiones de los propios pueblos originarios. No se trata de un simple ejercicio de traducción lingüística, sino de una traducción interpretativa que desarticule el discurso hegemónico y de poder de la teoría estándar de los derechos humanos. La meta es expandir los límites institucionales de los derechos humanos, permitiendo el pluralismo jurídico sin renunciar a las garantías fundamentales. A modo de conclusión, la investigación confirma la hipótesis de trabajo planteada. Los derechos específicos para comunidades étnicas no son teóricamente incompatibles con los derechos humanos,
pero en la práctica jurídica actual resultan de un bajo alcance para garantizar la supervivencia comunitaria y la satisfacción de sus demandas colectivas. Esto se debe a que coexistimos en una contradicción latente, donde chocan las interpretaciones jurisdiccionales avanzadas, como la propiedad comunal, y el enfoque dogmático, rígido e individualista de la teoría estándar. Para superar este laberinto interpretativo, el discurso de los derechos humanos debe integrar estrategias de diálogo intercultural de manera prioritaria. Debemos transitar hacia interpretaciones basadas en criterios de razonabilidad y flexibilidad, que dejen de asimilar la otredad y comiencen a comprenderla en su legítima dignidad colectiva. Con esto concluyó mi exposición, esperando que este análisis aporte a la discusión jurídica actual. Muchas gracias por su atención.